En Venezuela, sectores sociales abogan por una salida electoral que aclare el panorama político. Sin embargo, explican que el principal obstáculo es la falta de voluntad de los sectores políticos, principalmente del régimen de Nicolás Maduro, que hoy controla los mecanismos de participación y pone trabas a las reformas propuestas por la Asamblea Nacional. El siguiente es un informe de Luis Laya desde Caracas. Para sectores de la sociedad civil venezolana, las elecciones se han convertido en la única salida posible que evite la violencia. Sin embargo, en un país donde el autoritarismo ha tomado el poder, pareciera faltar el elemento más importante para alcanzarlas: la voluntad política. Porque esta crisis implica que se les fue de las manos a los actores políticos. Y nadie la va a rescatar sino a través de un acuerdo. Que el proceso electoral que se va a organizar tiene que ser para el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales, no solamente para que uno u otro llegue al poder. Expertos en materia electoral señalan que la única forma de lograrlo sería con un acuerdo político en el que tanto el régimen como los factores democráticos sientan cumplidas sus exigencias básicas. En donde no solamente se designe un CNE, un nuevo CNE, sino se garantice un arbitraje institucional independiente. Y eso implica, ante un nuevo CNE, blindarlo de las decisiones que pueda tener la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, para Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, la salida electoral debe ser acompañada de confianza, la que asegura se consigue con instituciones sólidas. Un resultado imparcial podría normalizar la situación interna y frenar la presión internacional. Parte también del régimen. El régimen no puede decir nada más que va a la asamblea. Volvió a la asamblea, ¿qué? A gritar como hacen todos los martes. A que se haga factible que podamos lograr un acuerdo. Desde el punto de vista del votante, Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos, explica que su más reciente estudio muestra que con las condiciones actuales no participaría más del 20% de la población en unas elecciones. De alcanzarse mejores condiciones, incluso dentro del partido de gobierno, crecería el apoyo. Incluso dentro del chavismo, en la medida en la que se dan más condiciones electorales, la disposición a votar aumenta. No es solo entonces un fenómeno dentro de la oposición. Para los expertos en materia electoral, las condiciones democráticas no solo pasan por cambiar a los rectores, sino modificar el funcionamiento interno del CNE. No solamente se trata de cambiar a Tibisay y Lucena, que es tal vez el foco de la mayoría de los electores. Implica los 5 rectores principales, los 3 rectores suplentes, los directores de línea de áreas sensibles como automatización, registro electoral, informática, los 23 directores regionales, poder controlar el plan República el día de la elección, es decir, ese arbitraje electoral institucional. Señalan que todas las propuestas que resulten, principalmente las de las condiciones justas, serán llevadas a la Asamblea Nacional y a todos los partidos políticos. Indican que las representaciones de las distintas tendencias políticas deben ponerse de acuerdo, pues los ciudadanos no participarían en unas elecciones de forma masiva si no se dan las condiciones. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Seguimos hablando de Venezuela. La crisis de los servicios públicos es uno de los principales problemas que resienten precisamente los venezolanos. Una encuesta difundida por la empresa consultora Mega Análisis revela que un 83% de la población se queja por las fallas constantes. El 82% de los encuestados dijo que no recibe agua potable de manera continua y un 42% tildó de pésimo el servicio eléctrico. El estudio se efectuó en los 22 estados y el Distrito Capital. Quiero saludar a esta hora a Rubén Chirino Leáñez, es el vicepresidente de la firma encuestadora venezolana Mega Análisis. Allí está en pantalla. Rubén, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Una buena tarde, Carlos, un placer estar aquí en el programa. Siempre cuando se trata de analizar un estudio de Mega Análisis, el tiempo nos queda corto. Voy a comenzar rápidamente con la primera lámina porque son varios temas: político, social, económico. El servicio de agua, ya lo adelantábamos, fue una de las preguntas que ustedes le hicieron a los venezolanos. ¿El servicio de agua potable llega todos los días y de manera continua a su casa? Ahí está la lámina con los resultados, Rubén. 82.1% no, Carlos, solo el 17.4% tiene un servicio de agua continua. La mayoría de los venezolanos, una aplastante mayoría de venezolanos, requiere de alternativas para compensar este déficit. Los suministros, en un desglose que tenemos interno y no podemos publicar por lo extenso que sería la pregunta, los suministros varían en periodos de tiempo bastante largos y extensos, por lo que los venezolanos tienen que apelar a técnicas de almacenamiento de agua que complican desde el punto de vista de salubridad la vida cotidiana en Venezuela, siendo un caldo de cultivo ideal para todas las cantidades de enfermedades que hoy vemos. Esto es un problema muy grave y una crisis desde el punto de vista sanitario
preocupante que nos lleva a un estado de deterioro social, bueno, un retraso inmenso. Ahora, hablamos también en la siguiente lámina, le pido a producción que me ayude por favor, sobre energía eléctrica en la actualidad. ¿Cómo definiría usted el suministro de energía eléctrica a su comunidad y a su casa? Hay tres alternativas: estable, que es la A, con suministro continuo, sin cortes y con voltaje normal; irregular, que es la B, con cortes inesperados y algunas alzas y bajas del voltaje; y C, pésimo. Rubén, ahí están los datos en pantalla. Correcto, 42%, Carlos, lo califica como un servicio pésimo, servicios con cortes frecuentes, altas y bajas constantes, con apagones que duran horas. Un 35.8% lo valora irregular, o sea, también hay variaciones en los voltajes, también hay cortes inesperados. Solo un 22.1% lo valora de manera estable. Y estamos hablando que el punto, que es otro desglose, que aquí está, nosotros tenemos material interno, pero por lo extenso, como te dije en la anterior pregunta, no lo podemos publicar. El desglose que tenemos de la geolocalización de estas valoraciones dan que la gran cantidad, la extensión territorial del país es la gran afectada. El 22.1% se concentra en la región políticamente más importante de Venezuela, que es la capital. El resto es el que sufre y padece los embates de un servicio eléctrico que es de naturaleza precaria y bueno, como en el caso del agua, también nos retrotrae a un nivel de deterioro social y socioeconómico del siglo XIX prácticamente. Rubén, precisamente por la crisis de los servicios públicos, por la crisis de medicinas, de alimentos, es decir, de empleo, la gente ha tenido que salir de Venezuela, y esta es otra consulta que le hizo Mega Análisis a los venezolanos. ¿Tiene usted algún familiar que haya migrado a otro país en los últimos 2 años? Ahí está la lámina en pantalla, Rubén. Esta pregunta, Carlos, lleva la precisión de que si ese familiar vivía en la casa y pertenecía al núcleo familiar directo, y es un 58.9% que tiene ese caso. Estamos hablando que el 60% de las familias, aproximadamente casi el 60% de la familia venezolana, tiene un familiar, un integrante directo de su familia, que vivía dentro de su casa, que vivía con él, no un familiar lejano, un familiar cercano, que está fuera del país. Esto te dibuja un panorama dantesco, un panorama preocupante, en donde lo que es el fundamento de una sociedad, que es la familia, está fracturada. 6 de cada 10 familias están separadas en una mínima o mayor cantidad de miembros de ellas, pero está separada por la distancia, está fracturada por el producto de la migración. Esto es un valor preocupante y que debe llamar a la reflexión a quienes pueden revertir esta situación y pueden permitir que las condiciones que obligan a migrar no sean otras, sino no sean las que en Venezuela se generan esta condición, que es esta precariedad de servicios, la situación económica, en fin. Esto es algo preocupante. Una parte del problema que están viviendo algunas familias, algunos venezolanos, que son problemas también psiquiátricos, psicológicos, la gente afectada por la crisis, y además tiene que enfrentar que el papá se vaya, que la mamá se vaya, o que un hermano se separe también en otro núcleo familiar. Es decir, una situación totalmente de caos a veces en la parte sentimental para el venezolano, y está llevando precisamente a que la gente esté sufriendo problemas mentales, problemas de ánimo, de salud. Es monstruoso el número. Es monstruoso el número. Estamos hablando de que 6 de cada 10 familias, imagínate lo que es en un mes como el que estamos que ya comenzó, que es un mes familiar, que es un mes que llama a la unión familiar, que 6 de cada 10 familias venezolanas, 60 de cada 100 o 600 de cada 1000, como lo quieran entender, para que puedan proporcionarlo en sus mentes, está dividida, está separada. Eso es algo dramático y muy triste. Pasamos a la siguiente lámina, porque habla de los países a los que han migrado los venezolanos. La pregunta exacta fue: ¿a qué países han migrado sus familiares? Se aceptó la mención de varios países por entrevista. Ahí está en pantalla la lámina, Rubén. El país que más menciones recibió fue Colombia, 39.13 menciones. Hablamos de que en un núcleo familiar, por eso es que hay varias menciones por cada entrevista, en un núcleo familiar, los miembros que han migrado a distintos países. Y el país que más recibió menciones fue Colombia, con 39.13, seguido de Perú, Chile, luego Estados Unidos con 21.74, España 17.39, el único europeo que aparece en esta lista, Argentina, Ecuador, México, Panamá, Brasil,
Uruguay, República Dominicana con 1.65. Otros países acumulan 1.30. Nos damos cuenta que la cercanía es la prerrogativa en el caso de Colombia, Perú, al igual que Chile. Y luego aparece los que tienen la posibilidad, ya sea por el pasaporte y la condición familiar o por alguna posibilidad profesional, Estados Unidos y España. Pero como nos podemos ver, buena parte de los venezolanos están en todas partes del mundo y en cantidades importantes. Siguen siendo los países que resultan más atractivos para migrar por distintas condiciones socioeconómicas, que también lo tenemos en un desglose aparte, pero igual haría muy extensa su explicación. Rubén, me imagino que la mayoría de las personas que se va de Venezuela es precisamente buscando un mejor futuro para su núcleo familiar cercano, pero que normalmente tiene o dejó la familia, o dejó a la esposa, o dejó al hijo, o dejó a la mamá, o dejó a un hermano que tiene que ayudar una vez está fuera haciendo algún trabajo. Ustedes también preguntaron a la gente sobre este punto, si reciben ayuda económica desde el exterior. Ahí están los datos. Estos datos, Carlos, nos dicen que el 74.2% del encuestado nos respondió que no reciben ayuda económica, 25.7% que sí la reciben. En un primer momento nos pareció poco bajo el número, esperábamos un número más alto, tomando en consideración la cantidad de familias que se encuentran afectadas por el caso de la migración. Pero también tenemos que considerar distintas variables que pueden ponderar en esto, entre ellas, evidentemente, la posibilidad real de poder ayudar desde países en donde la posibilidad económica y los trabajos que se tienen en realidad no le permiten al migrante tener la potencialidad económica de poder coadyuvar a un país como el caso de Venezuela o a sus familiares en un país como el caso de Venezuela, cuya inflación ya hoy día consume hasta la misma equivalencia del bolívar dólar. Entonces, la situación no es tan fácil, la posibilidad de ayudar. No obstante, 25.7% sigue siendo un número respetable, que 25.7% de los ciudadanos de un país dependan de la ayuda de sus familiares fuera, que explica que hay una buena parte del país que no tiene manera de sostenerse. No significa que los otros 74.2 sí pueden hacerlo, simplemente no tienen la posibilidad de recibir esa ayuda, o quienes están fuera no tienen la posibilidad de hacerla, entre otras causales que también haría muy extenso explicarlo, pero básicamente esa pudiera ser una de los primeros razonamientos. Rubén, ¿definitivamente la dolarización en Venezuela avanza o no? Sé que hay una pregunta que hicieron a los venezolanos sobre este punto, con qué frecuencia la gente en su economía familiar tiene que utilizar dólares. Ahí está la lámina en pantalla. Sí, se le preguntó a los venezolanos con qué frecuencia se podían usar dólares y 53.9% dice que nunca los usa. Pero aquí viene lo importante, un 30.8% lo hace, no muy seguido, con mucha frecuencia, 7.9%, y los utiliza todo el tiempo, 7.3%. Eso suma 46 puntos porcentuales. Estamos hablando de que casi la mitad del país, con poca, mucha o con total frecuencia, emplea la moneda extranjera dólar para poder costear los gastos familiares. Esto si lo comparamos con la pregunta anterior, debe llamar algo la atención. Es la presencia de una diferencia de unos 21 puntos aproximadamente, y llama la atención, no la tenemos aquí también en pantalla, que es una información desglosada, y es el uso de la moneda en efectivo, transferencia, en fin. Hay un dinero que está en Venezuela que no viene de fuera. Hay dólares en Venezuela que no vienen producto de remesa, y eso son parte de la economía diaria de estas familias, pero de que avanza la dolarización, avanza y a un ritmo bastante acelerado, Carlos. Rubén, nos queda una lámina más del tema social, de lo que toca directamente a la familia, de lo que toca directamente al padre o madre de familia que debe enfrentar la crisis a diario. Y la pregunta exacta fue, ¿usted ha sido beneficiado directa o indirectamente con medicinas, comida, por algún plan internacional de ayuda humanitaria? ¿Qué dijo la gente? 85.5% no, Carlos. Solo un 7.9% dice haber recibido o haber sido beneficiado de algún tipo de plan internacional de ayuda humanitaria. Un 6.5% dice no saberlo, quizás recibió algún tipo de ayuda, pero nunca supo de dónde provenía. Entonces nos conseguimos que el grueso del país, las distintas iniciativas de ayuda humanitaria, los distintos planes de ayuda humanitaria que en Venezuela se están aplicando desde el exterior, desde el punto de vista práctico, no están siendo
efectivo, los venezolanos no están recibiendo esa ayuda, no están siendo beneficiados. Tenemos otras preguntas que no les incluimos, como te he dicho ya en otros momentos, producto de lo extenso que sería la encuesta, pero los venezolanos, el tema de la ayuda humanitaria, los planes no están funcionando como debe ser, no están siendo vistos como debe ser por los venezolanos y bueno, esta ha sido una necesidad desde el principio del año, la ayuda humanitaria, y estamos llegando al último mes del mismo y 85.5 nunca la ha visto. No ha pasado nada en términos generales con la ayuda humanitaria, no más allá de publicidad, comentarios, pero desde el punto de vista pragmático, los venezolanos no la han recibido aún. Así nos lo contestan. Rubén, como la crisis venezolana es social, económica y política, de aquí en adelante entramos en el terreno político como tal. Pregunta que hizo Megaanálisis en esta encuesta a los venezolanos. Después de transcurridos 10 meses, ¿usted aún cree, confía y apoya a Juan Guaidó? Ahí están las alternativas en pantalla con los datos, Rubén. Mira, las alternativas eran, sí, aún creo, confío y apoyo a Guaidó. No, ya no creo, no confío ni apoyo a Guaidó. Nunca creí, nunca confié ni apoyé a Guaidó. 68.5% ya no cree, ni confía, ni apoya a Guaidó. Quiere decir que sí lo llegó a hacer. Como en principios de año lo dijimos y publicamos de muchos meses atrás, cómo esta tendencia se estaba afianzando, una tendencia a descender. Un 68.5% del principio de año creyó en él, ya hoy no. Nunca creyó en él, 12.9%. Sí creen aún en Guaidó y confían y apoyan a Guaidó, un 10.3%. 8.2% no saben. A principios de año llegamos a tener un pico que lo publicamos de 85% de apoyo a Guaidó. Y los primeros 4 o 5 meses del año emitimos informes mensuales en donde permitieron establecer una curva de tendencia. Y ciertamente cayó en una tendencia de precipitarse en caída y simplemente hoy día se encuentra muy disminuido en cuanto a aceptación, apoyo y confianza de los venezolanos, es solo un 10.3%. Es el producto de una serie de errores que se han ido acumulando a lo largo de estos meses, las expectativas creadas no satisfechas, como el caso de la ayuda humanitaria, como el caso del cambio de sistema de gobierno, y en fin, los venezolanos llegamos a decir a principio de año una frase, y hoy toma valor, dijimos los venezolanos no habían dado un cheque en blanco, habían dado una letra de cambio con tiempo finito para ser cobrada. El tiempo finito se agotó y los venezolanos la están cobrando. Pasamos a la siguiente lámina, tiene que ver con el señor Nicolás Maduro Moros. Después de 6 años en el poder, ¿usted aún cree, confía y apoya a Nicolás Maduro? Las opciones fueron las mismas. Sí, aún creo, confío y apoyo a Maduro. No, ya no creo, ni confío, ni apoyo a Maduro. Nunca creí, ni confié, ni apoyé a Nicolás Maduro. Ahí están las opciones y los datos, Rubén. 45.3% nunca confió, ni apoyó, ni creyó en Nicolás Maduro. 40.8% sí llegó a creer, pero ya no creen en Maduro. Estamos hablando de que es una sumatoria altísima, ambos, el nunca y el no. Y aún creen y confían en Maduro un 8.7%. No saben 5.1%. El desgaste también, son 6 años de gobierno y en los últimos 3 un agravamiento de una crisis económica que lo ha llevado a un nivel de rechazo elevadísimo. De hecho, es una de las expectativas que tenían los venezolanos era el cambio de gobierno, depositadas esas esperanzas en Juan Guaidó. Al no generarse, evidentemente pasó factura a Guaidó, pero Nicolás Maduro sigue siendo la pieza de tranca en cuanto al deseo de los venezolanos. Lo rechazan, no lo apoyan y solo 8.7% creen en él. Parece mentira que con un 8.7% de apoyo siga en el poder en Venezuela. Esas son las cosas que en Venezuela pasan, Carlos, que han hecho de este país, bueno, centro de atención del mundo. Todavía eso es quizás algo de lo que más preocupa y hace sentir a los venezolanos, el hecho de saberse que están en un gobierno de tan baja popularidad y el que tan poca fe se le tiene. Pero como venezolanos que somos, sabemos que los venezolanos al final es el poder, el que tiene el poder lo ejerce y lamentablemente en nuestro país eso ha sido así. Entonces, Guaidó, cuando tenía el apoyo, no tenía el poder, ahora no tiene el apoyo y tampoco tiene el poder,
Maduro nunca ha tenido el apoyo durante el año, pero siempre ha tenido el poder y sigue estándolo. Y La gente no quiere nada. Que hacen que eso sea así. Rubén, la gente no quiere nada, bueno, nada con el socialismo. En lo absoluto, Ahí está la lámina. 87.1% considera que esta ideología, que el socialismo no va a sacar a Venezuela de la actual crisis económica, política y social. O sea, eso te puede, solo un 7.7 cree que sí, 5.1 no sabe. Estamos hablando de que un país, la inmensa mayoría de los venezolanos está solo. Está, mientras dos bandos políticos o dos figuras políticas en dos bandos políticos que son amplia minoría, se disputan un poder, pero la crisis económica, la crisis social y una ideología política altamente rechazada tienen a los venezolanos entrampados. Rubén, ¿cómo está la imagen de la Asamblea Nacional de Venezuela, que está ocupada mayoritariamente por la oposición al régimen de Nicolás Maduro? Hicimos esa pregunta, Carlos, si había confianza, si usted confía, apoya a la Asamblea Nacional opositora, para que no exista duda que no es la constituyente y que fue electa en diciembre del 2015. 85.3% no confía y ni apoya en la Asamblea Nacional. 11.4% sí aún cree en la Asamblea Nacional. 3.2% no sabe. Al igual que Guaidó, de hecho, la Asamblea Nacional traía desde hace 2 años atrás un saldo negativo, desde los momentos en que las N cantidad de veces que llamaron al diálogo, los ejercicios de los periodos de Barbosa, de Julio Borges, fueron trayendo, junto con el mismo segundo mitad de año de Henry Ramos Ayú, trajeron un desgaste político hacia la Asamblea Nacional que también generó altas expectativas y no produjo ningún resultado diferente. Ofrecieron cambio de cola, cambio de gobierno, no iban a haber más colas, cambio de gobierno y mira, 4º año, vamos a empezar el 5º y el juego sigue igual. Desde el punto de vista de los venezolanos eso trae rechazo, molestia, no perdonan los venezolanos el que no se le haya cumplido. Y aquí está la particularidad del caso venezolano o de los venezolanos. La gente no cree en el socialismo, no quiere a Nicolás Maduro, tampoco cree en la Asamblea y quiere que Nicolás Maduro y el chavismo se vayan del poder. Vamos a ver en los datos. ¿Usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder? 86.6% respondió que sí, Carlos. Es un deseo, tanto como la ayuda humanitaria. Esto es un clamor que en nuestra curva desde el principio de año fuimos construyendo y en la medida que fuimos emitiendo estudios se fue generando un histórico y el deseo porque Nicolás Maduro y el chavismo dejen el poder no merma, está siempre aproximado a los 90, en algunos casos más álgido, en algunos momentos más álgido llegó a superar los 90. O sea, es un deseo. Ahora, ese deseo no se ha satisfecho, al igual que el deseo de recibir ayuda humanitaria tampoco se ha satisfecho, y entonces quienes eran los llamados a hacer realidad ese deseo mayoritario de los venezolanos no lo hicieron, por ende cobra fuerza el rechazo y pasa factura el desgaste político, amén de los errores de mercadeo político que no son competentes o no tienen pertinencia en un momento en donde un país clama soluciones contundentes a un problema social humano. La mercadotecnia política hay que saberla manejar para no chocar y no disociarse de la realidad, que es lo que terminó sucediendo con el sector opositor. Siguiente pregunta. ¿Usted está dispuesto a salir a protestar si es convocado por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional? Los datos en pantalla. Esta es una resultante de lo que venimos hablando, Carlos. 84.8% no tiene la disposición de salir ante un llamado de Juan Guaidó. Solo un 10.9% sí. Todas aquellas manifestaciones no las volveremos a ver mientras las condiciones se mantengan igual. Los venezolanos no atenderán estos llamados. Los venezolanos no ven rédito en la protesta. Han protestado por años, han hecho cualquier cantidad de modalidad de protesta y aún no consiguen los resultados. Por lo tanto, eso fue otra herramienta que se agotó, se malbarató, y por ende quien la convoca tiene poca credibilidad y poca aceptación y un alto rechazo, la capacidad de éxito de ese tipo de convocatoria será nulo. Cierro con esta pregunta, Rubén. ¿Usted cree que existen acuerdos y negocios ocultos entre la Asamblea Nacional Opositora y el chavismo? Esta pregunta es contundente y dibuja mucho lo que pasa en la mente y en el corazón de los venezolanos. 72.6% cree que sí existen negocios ocultos y acuerdos ocultos entre la Asamblea Nacional Opositora y el chavismo. Solo un 18.1% cree que no, 9.2% no sabe qué responder. Simple y llanamente, Carlos, los venezolanos se encuentran solos
una vasta mayoría de venezolanos se encuentran solos en la oscuridad, entrampados en una diatriba política de dos minorías ideológicas, como el caso de la socialista, y otra minoría política, como el caso de la Asamblea Nacional, que no dio los resultados. Todos consideran, o 72.6%, mejor dicho, considera que esos sectores se mantienen en este juego de sombras, en este ring virtual, para mantener sus acuerdos y negocios ocultos, mientras el pueblo, como vimos hace un rato, 82% no tiene agua, más del 80% no tiene electricidad, el 60% de la familia está fracturada, mientras que los políticos hacen el juego que les conviene a ellos y no el que le conviene al pueblo. El pueblo sigue siendo la gran víctima y sigue esperando que lo que deseó desde siempre, cambio, la salida del gobierno, la entrada de ayuda humanitaria y que se haga justicia en el país, sean eventos que sucedan, pero no terminan de aparecer. Rubén, la gente no confía en Guaidó, no quiere a Maduro, quiere que se vaya del poder. El socialismo, la gente no quiere saber nada del socialismo, no confía en la Asamblea, quiere que Maduro se vaya, no saldría a protestar, llamado por Juan Guaidó, por supuesto, por la Asamblea Nacional y otros dirigentes políticos del país, y por supuesto dice que hay desconfianza en lo que ha sido el rol de los líderes políticos que en el 2015 fueron elegidos para un cambio político en Venezuela. Yo cierro con esto. Lamentablemente no hay un líder que concentre el clamor de los venezolanos en este momento en ese fin, en un cambio político, en una salida a la crisis económica, política y social. Carlos, el problema de los venezolanos ha sido ese, la espera de un líder, la espera de un Mesías, y bueno, el hecho está en que mientras Lainó, como en el deporte, en el béisbol o en el fútbol, mientras Lainó siga igual, el juego seguirá igual. Se necesita un remozamiento de las imágenes, una manera diferente de hacer política y de hablarle al pueblo, poner en primera instancia las necesidades de los venezolanos, hablarle con la verdad a los venezolanos, recobrar la confianza, y eso implica cambio de jugadores, cambio de Lainó, cambio de estrategia, en sí partir de la verdad, de la realidad y las necesidades que tienen las mayorías. En el momento en que se da la espalda a las mayorías, estos son los resultados. En pantalla, Rubén Chirino Leáñez, el vicepresidente de la firma encuestadora venezolana Mega Análisis. Rubén, siempre un gusto conversar contigo. Saludo a tu padre, una muy buena tarde. Con gusto.